Así es, gracias mi querida Alison, amables televidentes, buenos días, de vuelta con ustedes y en la entrevista del día hoy nos acompaña el señor Ministro de Inclusión Económica y Social, economista Esteban Bernal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días, Luisa, gracias a usted por invitarme. Cuéntenos, ¿cómo así por Guayaquil? Sé que usted trabaja siempre en territorio, ¿qué hay por acá? Bueno, de hecho, normalmente estamos en territorio desde el día miércoles hasta el día domingo. Hacemos oficina lunes y martes y una de las provincias más cercanas, diría, con mayor necesidad de presencia es sin duda Guayas. Bueno, y hablando de aquello y de Guayas siendo una de las provincias en donde se requiere de mayor presencia por parte del ministerio a su cargo, tengo aquí un caso relacionado con el tema del cobro del bono de desarrollo humano, ministro, y es importante que usted lo conozca. El señor Ovidio Perfecto Fajardo Barzola, él tiene 94 años de edad, vive en la parroquia Las Lojas del Cantón Daule, aquí en Guayas. Debería de cobrar el bono de $50 del MIES todos los meses, pero cada vez que su hija, porque él está postrado en una cama, va a cobrarlo, resulta que ya lo han cobrado. Hay un caso, ¿cómo marcha el tema de los controles para evitar que gente inescrupulosa cobre el bono de gente que realmente lo necesita? ¿Y de qué manera pueden ayudar a don Perfecto Fajardo? Bueno, a ver, Luisa, en este caso en particular tomaré conciencia plena de lo que está pasando en algunos detalles que debemos ir profundizando como ministerio. Déjeme contarle algunos elementos. Primero, nosotros entregamos el bono de desarrollo humano a 1.010.000 núcleos familiares en el país, ¿sí? A ellos súmele aproximadamente 448.000 núcleos adicionales, es decir, 1.458.000 ecuatorianos o núcleos familiares reciben bonos y pensiones. Es indudable que el bono de desarrollo humano es el que mayor consistencia tiene dentro del proceso de abrazo social. Esto ha elevado el nivel de inversión por parte del gobierno del presidente Lasso a 1.297 millones de dólares que se destina a pensiones. Hago una comparación. 2020, 937.000 ecuatorianos. 2021, cuando tomamos el gobierno, en mayo del 2021, 1.237.000. Hoy tenemos 1.458.000. Esta referencia le hago porque, Luisa, cuando el presidente manifiesta de que es el gobierno con mayor inversión social, está sustentada en números, en datos como los que le acabo de mencionar en este momento, que efectivamente permite una mayor cobertura. Cierto es que uno pensará que a futuro, en una entrevista con usted, aspiro a decirle cuánto hemos disminuido, porque el enfoque no es ampliar la base de datos, sino generar empleo, que ese es el enfoque macro que tenemos como gobierno. Pero tiene dos elementos. Uno, una situación pospandémica. Y dos, una situación de mala administración pública que nos ha generado un acrecentamiento de pobreza. Ahora, ¿es posible corregir el caso de este caballero? Y se registran aquí a diario como medio de comunicación algunas denuncias de esta naturaleza. Si bien es cierto, es excelente que se pueda incrementar la entrega del bono cuando además de manera paralela lo ideal, como usted señala, sería mejorar esa calidad de vida y brindar oportunidades. Pero esta es la realidad, ministro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se registran casos como este y de qué manera impedir que se sigan suscitando y solucionar este tema? Mire, lamentablemente en este espacio como tal, apenas el 81% de los ecuatorianos vienen cobrando a través de ventanilla. Hablo de la gente que está en bono de desarrollo humano. Sí. ¿No? Y el 19% al menos estaba cobrando mediante una cuenta bancaria. El presidente en su plan de gobierno, inclusive inscrito en el Consejo Nacional Electoral, determinó un proceso de inclusión financiera. A la fecha ya vamos al 27%, ¿no? Y 73% de personas que todavía mantienen en ventanilla. Esto genera inseguridad, Luisa, eso es natural. Por eso es que a los ecuatorianos, y aprovecho en este medio de comunicación, busquen la mecanización de poder tener una cuenta. Esta es gratuita, absolutamente, porque tenemos un convenio para el tema de bonos y de desarrollo humano, para el tema de pensiones, con las cooperativas, con la economía popular y solidaria y con la banca ecuatoriana, porque esto le genera mayor seguridad. En noviembre arranca un plan comunicacional denominado Pago Seguro, para evitar que estas mafias y micromafias hagan de las suyas y con gente que esté en condiciones de vulnerabilidad. Otro problema que se presenta en las grandes ciudades, sobre todo en Guayaquil y en la zona 8, en particular Guayaquil, dada esta falta de oportunidades, estimado ministro, lamentablemente la mendicidad está también a la orden del día y sobre todo cuando estamos ya a muy pocas puertas de las fiestas decembrinas, Navidad y fin de año, y allí prolifera la mendicidad infantil, incluso
personas inescrupulosas que utilizan a menores de edad para hacerlos pasar como enfermos de enfermedades terminales y lucrarse de ellos, exponiendo a estas criaturas a situaciones de riesgo muy serias. ¿Hay ya alguna estadística, tiene el MIES, de cuántos son los menores que están en estas condiciones y qué se está haciendo para rescatarlos? Le cuento desde lo positivo. Tenemos en este momento 11.980 niños, niñas y adolescentes que están en el programa denominado ETI, Erradicación de Trabajo Infantil. Hago una comparación, mayo de 2021 teníamos 4.320, hoy tenemos 11.980 personas. La realidad de que viven las calles de la ciudad de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de Manta, de Ambato particularmente, que son ciudades receptoras de trabajo infantil, es una situación que se vive motivado de dos elementos fundamentales. El primero, una ola migratoria que la sufre América Latina. Ecuador ha receptado alrededor de 500.000 hermanos venezolanos, muchos de ellos que están en este proceso de calle, en situación de calle, se encuentran como habitantes de calle y también están en condiciones de trabajo infantil. Pero hay también las ciudades expulsoras, que son normalmente la Sierra Centro del Ecuador y la Sierra Sur particularmente, en donde existen expulsión de niños y que, como usted bien lo cita, hay micromafias que usan a los niños para llevarles a hacer un trabajo. Nosotros estamos controlando con Fiscalía. ¿De qué manera? Mire, hay varios procedimientos. No es fácil cuando uno ve a un niño que está realizando un trabajo de generar un abordaje inmediato. Se hace primero una fase de observación, se verifica si existen padres alrededor o son personas inescrupulosas, como usted bien dice. Si es lo uno, se hace un abordaje. Si es lo otro, se trabaja directamente con la Fiscalía General del Estado. Pensemos en un paso en el cual los padres efectivamente tienen conciencia plena y también usan a sus niños para en estas épocas navideñas de fin de año, generen estas acciones que inclusive ponen en riesgo y en peligro de atropellamiento, de daño, de agresión a los niños y niñas. Ahí nosotros inmediatamente abordamos y, como le había mencionado Luis, hemos crecido de 4.320 a 11.980 niños, niñas y adolescentes que forman parte de este programa. Eso es positivo, sin lugar a dudas. ¿Cuántos han logrado recuperar? Pero ¿tienen una idea clara de cuántos persisten en estar en la esquina de cada semáforo, no solamente en las grandes ciudades, sino también en las zonas rurales? Usted me ha permitido con esta pregunta hacer una reflexión conjunta, ahora inclusive que se viene la necesidad de decidir en el Ecuador entre la ciudadanía y la política tradicional versus una consulta popular. Necesitamos seguridad, necesitamos mejorar la institucionalidad y déjeme decirle a dónde voy por este particular hecho. En el momento en que nosotros consideramos cifras como tal, son espeluznantes. El INEC determinó la existencia en el 2021 de 344.000 niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, habitantes de calles en una estimación métrica que hizo el INEC. Y nosotros abordamos 11.980. Es una realidad porcentual perversa, pero ni siquiera cuadruplicando los presupuestos del MIES podríamos generar un abordaje. De ahí es la necesidad, Luisa, de generar empleo, y aquellos políticos que frenan a un gobierno que necesita dinamizar la economía, que necesita que se genere inversión para poder extraer de la calle a ese grupo de personas, es la que debe pensar en estos números y en estas cifras cuando tengan que tomar decisiones. Y en ese sentido, ¿qué papel va a jugar esta consulta popular en donde el soberano deberá pronunciarse sobre estos 8 temas? Porque cuando usted tiene un país y una sociedad sin seguridad, no tiene inversión. Cuando usted tiene un país que tiene problemas graves conectados directamente con narcotráfico, con delincuencia organizada, con delincuencia transnacional, no tiene posibilidad de invertir ni en lo público ni en lo privado, y necesitamos generar empleo. Cuando alguien sobrevuela América Latina, en un ejemplo nada más metafórico, y dice ¿dónde pongo $1?, le va a poner en un país seguro. Por eso es que el presidente ha planteado las primeras preguntas de la consulta popular vinculadas para que podamos tener una mayor certeza de seguridad y contrastar un crimen organizado que fue permisible y apoyado en tiempo pasado y un poco indiferente en el último gobierno. Ministro, me queda una sensación de dolor cuando hacemos esa comparación. Más de 340.000 niños en el Ecuador en estado y en condición de calle versus los 11.000 que se han podido rescatar. Hay un abismo realmente. No solo niños, personas en habitantes de calles, situación de calle, todos, igual. Pero es un número considerable que nos invita a reflexionar. Por eso es que el presidente Lasso de manera permanente manifiesta, Luis, la mejor política social se llama empleo, porque aquel padre de familia, madre de familia que tiene un empleo adecuado, concomitantemente disminuye grandes males, migración, trabajo infantil,
¿no? Habitantes de calle, ¿Y qué les ha impedido inseguridad. poder impulsar ese desarrollo y ese crecimiento de plazas de Bueno, empleo? usted vio lo que pasó en la Asamblea Nacional cuando frenaron una ley de carácter productiva. Usted ha visto lo que sucedió con el riesgo país, con los 18 días de paro del mes de junio, en donde se disparó el riesgo país, inmediatamente sube la tasa de interés, inmediatamente huye el portafolio de inversión que estuvo bordeando los 5.200 millones histórico en el país. Es decir, aquí hay sectores políticos y sociales en el Ecuador, o tapados de sociales, en donde lamentablemente cuando se quiere poner a rodar la rueda de la economía, la frenan, no sabiendo de que al único que le hacen daño es a la misma gente que dicen defender. Ministro, el tiempo de la entrevista ha concluido. Gracias por su comparecencia esta mañana. Amables televidentes, ha sido la intervención del señor Ministro de Inclusión Económica y Social, economista Esteban Bernal. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más de la noticia en la comunidad. Buenos días.